Estaremos con nuestros tres especialistas en este conversatorio, que son el ingeniero Jorge Morales, el ingeniero William López y el ingeniero Celso Olivera. Como ustedes han podido, como pueden visualizar, ambos, los tres tienen mucha experiencia académica, mucha experiencia también en temas de formación académica y son gente de campo, ¿no? Entonces viven día a día todos estos temas de la cuestión de mantenimiento. Respecto a la dinámica del conversatorio, queremos empezar con el ingeniero Celso Olivera, quien va a presentar un caso de estudio y al final del mismo esperaremos las preguntas de ustedes. Luego seguirá el ingeniero Jorge Morales, también tendremos algunas preguntas del público y finalmente abriremos la mesa para todos compartir la información, incluyendo la participación del ingeniero Jorge William López, que está también actuando en el panel. También agradeceré mucho a todos que podamos poner las preguntas en el chat a fin de poder compartirlas posteriormente con los expositores. Voy a dejar de compartir esto para darle paso al ingeniero Celso Olivera. Ok. Celso, ¿me puedes escuchar? Ok, adelante. Sí, Florita. A ver, por favor, si me pueden confirmar si pueden apreciar mi... Ahora sí, profesor, ya está en modo presentación. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Celso Olivera y en estos momentos, en esta reunión, quisiera comenzar con la parte qué es gestión de activos y cómo uno de sus pilares es lo que es el análisis costo y beneficio, ¿no? En la vida profesional de cada, digamos, en general, no solamente de una persona que se dedica en procesos de mantenimiento, sino también en procesos operativos, siempre tiene que haber un juicio financiero, ¿no? Un juicio en el que uno siempre constantemente evalúa el costo y evalúa el beneficio, ¿no? Al igual que el riesgo también, ¿no? Entonces, el día de hoy, en estos momentos vamos a compartir estos temas, en la cual vamos a empezar, permítanme poner el puntero láser, ¿ya? A ver. En la cual vamos a empezar primero por qué necesitamos una gestión de activos, por qué es tan importante y cómo esto surgió de repente la necesidad ya hace algunas décadas atrás. Después vamos a ver rápidamente su definición de la gestión de activos y ahí detallar un punto importante y en qué se diferencia de la gestión de mantenimiento, ¿no? Mucha gente piensa que la gestión de activos es mantenimiento, otros piensan que es proyectos, otros piensan que es solo finanzas, otros piensan que es logística, de lo cual no es así, ¿no? Vamos a ver ahí, digamos, una definición un poco ampliada. Después vamos a entrar a la técnica del análisis costo y beneficio, algunas definiciones que usa esta técnica, ¿sí? Un poquito para que estemos, estemos ya entrando en poder mostrar dos métodos de las técnicas de análisis costo-beneficio, que es una de ellas es el valor actual, ¿no? Que es la que conocemos como análisis costo-ciclo de vida, habrán escuchado seguramente. Esta se basa es una técnica de análisis costo-beneficio basada en un método de valor actual, ¿no? Y vamos a terminar después conversando sobre el método ROI, que también es una metodología de costo y beneficio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La de método de valor actual es la que evalúa el dinero en el tiempo. O sea, cuando hablamos del dinero en el tiempo, quiere decir que ya vamos a evaluarlo como interés, ¿sí? Y cuando hablamos de interés, pues estamos hablando del interés compuesto, ¿no? En cambio, el método ROI es una metodología que no lo evalúa de esa manera, sino es evaluado por un año determinado o un periodo determinado sin que haya una evaluación en el tiempo, ¿sí? Las dos, vamos a ver dos casos prácticos de estas metodologías. Muy bien, ¿por qué necesitamos la gestión de activos? Como ustedes pueden ver en estas fotografías, hay un señor que está haciendo minería artesanal, ¿no? De manera manual,
con un plato donde está agitándolo, buscando, ¿no?, visualmente el mineral. Esto ya hoy en día, cuando hablamos de procesos de minería, pues tenemos acá en Perú tanto como pequeña, mediana y gran minería, que ya tienen equipos sofisticados, como podemos ver un molino semiautógeno, ¿no? Como podemos ver ahí. Cuando hablamos ya de este tipo de activos físicos, estamos hablando que son sistemas, ¿no? Y si hablamos de sistemas, estamos hablando de complejidad. Entonces, cuando en los procesos productivos hablamos de activos complejos, es ahí donde esa complejidad nace de que no necesitamos gestionar estos activos. Y es ahí donde nace la importancia de la gestión de activos, ¿sí? En el caso, pues, de la minería artesanal no se requiere, o en procesos así que son artesanales, pues no se habla mucho de lo que es gestión de activos. Entonces, ¿qué viene a ser la gestión de activos? La gestión de activos es aquel, digamos, son aquellos procesos que se encargan de evaluar constantemente todas las etapas de vida, ¿no?, que tiene este activo, desde su identificación de la necesidad de un activo ¿no?, hasta su disposición y desincorporación del activo. Entonces, desde este punto, o este proceso inicial hasta este proceso final, hay procesos, ¿no?, secuenciales que siguen un objetivo, no son de manera desorganizada, sino que siguen un objetivo. Y el objetivo es un objetivo comercial de la organización, ¿no?, definido como cumplir los objetivos organizacionales, ya sea de una organización con fin de lucro o sin fin de lucro, pero es el cumplir ese objetivo organizacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gestión de activos, nosotros tenemos que ver, identificar estos activos para poder cumplir este objetivo. Tenemos que ver el requisito de financiamiento, o sea, si ya identifiqué el activo, ¿cómo lo vamos a adquirir? ¿Un crédito con el banco, capital riesgo, o de repente vamos a pedir prestado capital a aceleradoras de start, ¿no?, por decir, o cómo vamos a conseguir ese recurso o ese requisito de financiamiento para poder adquirirlo? El tercer punto es la tercera etapa viene la adquisición, que viene a ser la compra del activo, el instalarlo en nuestra organización, ¿no?, adecuarlo a nuestro contexto operacional, porque si no consideramos el contexto operacional, tampoco es como decir, por ejemplo, no voy a comprar una bomba de agua para instalarla en un contexto operacional de pulpa de mineral, ¿no? Entonces tenemos que ver en la adquisición del equipo, adecuarlo al contexto operacional en el cual vamos a trabajar. Y de ahí tenemos que mantenerlo durante su etapa de utilización. Entonces ahí tiene que haber un apoyo logístico y también pues mantenerlo. Tenemos que mantener las condiciones para que cumpla esa función ese equipo, ¿no? Y al final su eliminación y renovación. Entonces, la gestión de activos es todas estas etapas, ¿sí? Es todas estas etapas, y la gestión de mantenimiento solamente es esta etapa de color azul que lo estoy indicando, ¿no? Es ahí la gran diferencia en por qué cuando hablamos de gestión de activos es holístico, es un poco más completo, no es solamente mantenimiento, ¿no?, sino es un conjunto total donde se ve mantenimiento, operaciones, proyectos, ¿no?, finanzas, logística, donde tenemos que engranar como un gran equipo para obtener un objetivo comercial, ¿sí? En esta parte de aquí, si nosotros si lo vemos de esa manera, en cada etapa tenemos que tener un juicio técnico financiero, ¿sí? Para poder identificar, para poder adquirir un activo, yo tengo que tener un juicio técnico financiero, ¿cierto? Entonces, no es solamente una selección solamente por costo, sino es una selección completo, que tengo que ver, sí tengo que ver un costo, pero un costo global, un costo total, ¿no? Desde, no solamente el costo más bajo en la adquisición, sino tengo que ver también un costo que en la utilización no me ocasione fallas, que esas fallas se convierten en costos costos de ineficiencia
¿no? Que va a hacer que pare la producción y que me genere, por ende, lo que llamamos costo por oportunidad, ¿no? Por parar un proceso productivo. Entonces tenemos que ver de manera holística, ¿sí? Entonces a eso llamábamos juicio técnico financiero. ¿Y qué metodología nos permite hacer eso? Ahí entramos a la tecnología que se llama análisis costo-beneficio. No solamente el costo, no solamente tenemos que ver lo más barato en las cotizaciones en la adquisición de un activo, ¿no? Sino tenemos que ver también el beneficio. Y este beneficio, ¿no? A veces no es tan tangible, ¿sí? Especialmente cuando vamos a comprar dos equipos, un equipo que cuesta 5 y otro que cuesta 10. Entonces, lo que comúnmente sucede cuando hablamos con las áreas de compra, dice, oye, adquiere el de 5, porque es 5, ¿no? Comparado versus con el 10, pero nadie ve el beneficio. Entonces, ahí está, digamos, lo que tenemos nosotros que hacer, ver ese beneficio, porque este beneficio es lo que nos va a poder identificar la rentabilidad, ¿sí? La rentabilidad del negocio. Aquí quiero detenerme un ratito para contarles un caso real donde los de mantenimiento compraron un equipo donde el costo del repuesto era barato, era un equipo grande, una bomba de pulpa, pero los costos que se tenían eran como 8 millones al año, o sea, en un año tenían un costo de repuestos de 8 millones, entonces compraron un producto chino, ¿no? Por decir cualquier de menor calidad, pero que en vez de sus 8 millones lo bajaron a 6 millones, o sea, hubo 2 millones. Y la gente de mantenimiento, que su indicador es el costo directo, estaban felices porque habían bajado 2 millones de dólares por estar comprando estos repuestos de menor calidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para el otro lado, para operaciones, se tenía mucha indisponibilidad del equipo por mantenimiento, porque para las frecuencias de mantenimiento preventivo habían aumentado, o sea, como la confiabilidad era menos, se paraba más y por ende estaba más indisponible el sistema, ¿no? O el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estaban afectando la producción. Exacto. Por un lado, el de mantenimiento veía sus costos directos controlados, bajos, pero por el otro área, que era la producción, se veía afectada porque había crecido su indisponibilidad, porque había más mantenimiento, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo cómo la gestión de activos no es solamente mirar costos, sino tenemos que ver el otro lado, el lado del beneficio, qué efecto tiene, ¿no? Entonces, en este claro ejemplo que les estoy comentando, es lo que a veces nos sucede en las organizaciones, ¿no? Ahora, ¿qué definiciones tenemos que tener en cuenta para poder hacer este tipo de análisis costo y beneficio? Es el interés compuesto, ¿no? Como saben, el interés es el dinero que se paga por un préstamo, ¿no? Yo pido prestado un dinero y yo tengo que pagar por ese préstamo, ¿sí? Por ese préstamo tengo que pagar un interés, ¿sí? Y el interés, este tipo de procesos, el interés que se aplica siempre es el interés compuesto. ¿Y qué significa el interés compuesto? El interés compuesto quiere decir que después de un periodo entra a ser capitalizable. Como pueden ver acá en el cuadro, ¿no? Hubo un componente, un capital inicial, se multiplicó por un interés, y al final, ¿no? Al final del periodo, se convirtió en peso 0,1 más I. Y aquí, en este I, que es el interés, al entrar al segundo periodo, ¿sí? Entró como capital. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Y después se vuelve a multiplicar por I y sigue el mismo proceso y se convirtió al final el capital más el interés, el P sub 0 multiplicado 1 más I al cuadrado. Entonces, esta forma de llevarlos se llama lo que conocemos como interés compuesto, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, para hacer también este tipo de análisis, nosotros tenemos que saber qué es un valor anualizado y qué es un valor futuro, ¿no? Aquí quiero explicarles, por ejemplo, el CA acá es costo de adquisición. Este es un costo de adquisición que se da siempre en el tiempo presente, o sea, en el año 0, ¿sí? Cuando se hace este tipo de análisis, se evalúa siempre en el año 0. Entonces, un costo de adquisición es en el año 0.
El CO significa costo de operación. Este es un costo de operación, es anualizado, porque todos los años se va a dar un costo de operación. Entonces, cuando todos los años se da un costo, a eso se le llama anualizado. El CMP significa costo de mantenimiento preventivo. Un costo de mantenimiento preventivo también es anualizado porque las áreas de mantenimiento todos los años hacen un presupuesto y siempre tienen un costo. Entonces, se le llama también valor anualizado. El costo total es por falla. También es un costo analizado porque las fallas ocurren todo el año, ya sea en área de molienda, en área de flotación, si estamos hablando de una empresa minera, pero todos los años hay fallas en molienda, hay fallas en flotación, entonces esos costos por falla también son valores analizados. El costo de un mantenimiento mayor de un equipo sí es un costo futuro, ¿no? No es un costo anualizado, sino futuro, como ven aquí en el gráfico donde sale la F y la flechita, donde este costo futuro aislado, para hacer un análisis, este tipo de análisis de valor actual, tenemos que traerlo a valor presente, ¿no? Entonces, lo que es el BR significa la resta de valor residual cuando uno tiene un equipo y lo quiere vender, ¿no? Entonces, esa venta está con signo negativo porque se va a vender el equipo y entra con menos porque en vez de ser un costo es digamos, un ingreso. Y ese BR en este caso también es un valor futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Saber reconocer qué es un costo analizado y qué es un costo futuro, ¿sí? Y traerlo esto al valor presente donde hacemos la evaluación. Otro tema... Perdón, Celso, perdón. Ya pasaron 10 minutos. Ok. Ok, gracias. Otro tema importante es el tema de lo que es el ciclo de vida. Tenemos que tener los mismos periodos y, por decir, si yo tengo una alternativa A y una alternativa B con diferentes tiempos, llevarlo a un solo tiempo que sea múltiplo de los dos. Aquí, este es un breve ejemplo, como por ejemplo una bomba que yo le voy a hacer mantener versus reemplazar. Voy a elegir cuál es la mejor opción, ¿sí? En donde en el año 0, digamos, en la metodología de mantener no voy a hacer ninguna inversión, pero si lo reemplazo voy a tener un costo de adquisición de 20.000. En los costos de operaciones voy a tener 4.000 anualmente, ¿no? Anualmente yo tengo actualmente en este equipo 4.000 y en reemplazar va a ser 3.600, ¿no? Y en lo que son costos de mantenimiento, en el mantener voy a tener un overhaul a esa bomba de 10.000 versus en reemplazar, que no voy a tener ningún overhaul, no le voy a hacer nada porque lo voy a adquirir nuevo. Y cada año en mantenimiento voy a tener por el lado de mantener 2.000 soles anuales y por el lado de reemplazar 1.000 soles anuales. Entonces, y cada 5 años le vamos a hacer mantenimiento de overhaul en ambos lados porque esa es nuestra estrategia. Entonces, ¿qué nos permite esta tecnología? Poder evaluar de esta manera los costos que tenemos aquí y tomar una decisión si nos quedamos con mantener o reemplazar, ¿sí? Pero para hacer esa evaluación tenemos que tener en cuenta la tasa de interés. Esta tasa de interés es una tasa que todas las organizaciones tienen en sus áreas de contabilidad, de financiamiento, es cuestión de tenerla, y hacer este tipo de evaluaciones como vemos aquí en el Excel, ¿no? Al hacer los flujos, definir el periodo de tiempo hasta 10 años, colocar los costos anuales y llevarlos todos a valor presente y tratar de evaluar ambas alternativas, podemos elegir la mejor opción. Por ejemplo, en este caso que está desarrollado, la alternativa a mantener salía 61.992.7 dólares versus la de comprar salía 61.616.76, ¿no? Entonces, entre estas dos, por ejemplo, ¿quién tendríamos que tomar la de menor valor, que es en este caso de reemplazar, ¿no? Nos conviene más reemplazar a seguir manteniendo el equipo. ¿Sí? Y con esta tecnología podemos hacer el gráfico que vemos aquí, podemos hacer el que tiene gráfico naranja, es el equipo que hace, en este caso, el menor valor de costo en el ciclo de vida versus la línea azul que tiene mayor costo, ¿no? El de mayor costo, que era
el de reemplazar. Ahora, quiero mostrar también la metodología ROI. En esta metodología lo que tenemos que hacer es identificar cómo estamos actualmente trabajando y cuál es una mejora. Siempre es importante determinar qué vamos a hacer. Y lo que nos permite en esta metodología es ya no evaluar el dinero en el tiempo, sino simplemente averiguar los costos, cómo estamos antes y cómo vamos a estar después de nuestra mejora, y identificar un beneficio, y ese beneficio dividirlo entre el costo. En este caso, por ejemplo, hay un mantenimiento de una canaleta. Esta canaleta tenía un problema que se despegaba el GB, se despegaba, se remangaba, producía una obstrucción, ¿sí? Y se hizo un análisis causa-raíz y se propuso una mejora de cambiarlo por una manguera preformada con un indicador para medir espesores a la manguera preformada. Y evitar esta estrategia de hacer vulcanizado en frío de la canaleta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que hicimos? En este caso, sacamos los costos. En el primer ejemplo de la canaleta, se tenía una estrategia donde gastábamos $60.000 por mantenimiento al año, al hacer el vulcanizado con las personas contratadas para hacer el vulcanizado. Y aún así, este vulcanizado en frío no era efectivo, entonces nos llevaba a que exista o que ocurra una falla, y ocurrió una falla donde paró el sistema 8 horas, y por parar ese sistema, al tener un costo de penalización de $62.5 mil por hora, al multiplicarlo por 8 y ocurrir una falla, hizo que habíamos tenido un costo de ineficiencia de $500.000, ¿sí? Entonces, migramos a cambiarlo de un caucho preformado, ¿no? Donde la inversión, exacto, esto cuesta. ¿Esto cuánto nos va a costar? $265.000, ¿sí? Pero disminuí el costo de mantenimiento de 60K a 30K, porque ya no vamos a vulcanizar, solamente vamos a cambiar un caucho preformado, ¿sí? Y el costo de material de 20K, perdón, el costo de los codos, y este es el costo de personal. Entonces, hacía un costo de 50K. ¿Qué se hace con esto? Si yo quiero determinar mi ROI, tengo una inversión de 265, que es mi cambio de canaleta de caucho frío a caucho preformado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar la fórmula de ROI, que lo tenemos acá, ¿no? Que viene a ser, en este caso, ¿y cómo obtengo el beneficio? Son esos 500K, que ya no va a ocurrir esas fallas por desprenderse ese GB, ¿sí? Ya esto le sumo la diferencia de costos que va a haber entre estos dos sistemas, y me sale un beneficio de 570K. A este 570K le resto la inversión, que es 265, y le divido la inversión por fórmula, me sale un ROI de 115%. Entonces, ahí yo puedo con este indicador determinar que por $1 invertido, yo tengo 1.15 dólar de ingreso, o digamos de beneficio en este indicador, ¿no? Ok, para terminar, para hacer todos estos análisis, para hacer este análisis financiero, una de las cosas importantes es que debemos de tener en cuenta los factores que vamos a evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los ingresos? Por ejemplo, en estos dos casos que hemos visto, es importante nosotros como, ya sea de mantenimiento o de operaciones, saber el costo de penalización de nuestros sistemas, saber cuánto nos cuesta si por la falla de un equipo o un sistema, saber cuánto es ese costo de penalización para poder calcular este beneficio o este factor, ¿no? Este factor que debemos de tener en cuenta. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Disculpen la... Ok, gracias, Celso. Aquí hay una pregunta que de repente la dejamos para después, pero para que puedas ir pensándola, Raúl Jiménez pregunta, ingeniero, ¿qué modelo utilizó para hacer el análisis costos de ciclo de vida? En el ejemplo que se hizo, ¿se incluyó la probabilidad de falla del activo? Ya. Es breve, la pones así, ¿no? De repente después con lo de... Ok, listo. Ok, voy a dejar de... Okay, vamos a dejar la pregunta para el final. Ok, gracias, Celso. Sí, ahora invitamos al ingeniero Jorge Morales para que pueda presentar el tema para discutirlo posteriormente en una mesa redonda. Gracias.
Buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos por este canal. Bueno, yo voy a presentarles un tema que se relaciona a proyectos. Bueno, déjenme poner por favor mi pantalla. ¿Pueden ver en pantalla? A ver, todavía no. A ver, parece que sí está saliendo ya. Porque ¿Sí está entonces, cargando? sí, ok, sí, Ya ya está. cargó. Ya, ok, tenemos 10 minutos entonces. Gracias. Ok, gracias. Es acerca del BIM y la gestión de activos, ¿no? Es posible que muchos hayan escuchado este término, BIM. Realmente se habla mucho en el tema de la construcción. Vamos a explicar no solo su definición, sino cómo es su relación con la gestión de activos. Bueno, la gestión de activos se ha formalizado a través de unas normas, ¿no?, que salieron en el año 2014, la serie ISO 55000. Y hay una norma reciente que tiene menos de un año, que es la 55010, que habla sobre cómo la gestión de activos se conecta a la gestión financiera, ¿no?, a los KPIs, indicadores financieros. Hay una definición muy simple, muy básica, pero a la vez muy profunda, ¿no?, acerca de lo que es un activo. Y esto está en la norma 55002. ¿Qué es un activo? Es una entidad, es decir, la norma no solo habla de activos físicos, sino también de activos intangibles, por eso le nombra entidad, que tiene un valor real o potencial para la organización. Es decir, cualquier equipo, por ejemplo, que uno lo adquiere, y si no lo hace trabajar, tendrá un valor potencial, ¿verdad? Y cuando lo hace producir, se convertiría en un valor real. ¿Y qué es la gestión de activos? Son actividades coordinadas de una organización para realizar el valor de sus activos. Significa que hay que hacer cosas, hay que hacer procesos, hay que realizar actividades para convertir ese valor potencial en un valor real que nos pueda producir un retorno de inversión. Hay una norma española, la 16646, que explica muy bien la diferencia entre gestión de activos y gestión de mantenimiento. Hay mucha confusión en el mercado y entre los profesionales acerca de la gestión de activos. Muchos piensan de que es algo diseñado para la gestión de mantenimiento, pero en realidad la gestión de activos va mucho más allá. En esta norma se explica de que la gestión de activos se enfoca en el portafolio completo de activos, ¿no?, mientras la gestión de mantenimiento se enfoca en la gestión individual, que le llama activo físico individual, o hasta un sistema de activos físicos que puede ser una línea de producción, ¿no? Hay otro documento en la ISO, que es la 251 del 2017, que también hace una distinción entre las acciones sobre los activos, que son acciones de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, las tareas predictivas, monitoreo de condición, todas las tareas de inspección, etcétera, son acciones sobre los activos, son actividades propias de mantenimiento. Y distingue de las actividades de la gestión de activos, que la norma muy claramente explica que es generar valor a la organización, que tienen un nivel más alto y que están basados en una política de gestión de activos. Si uno quiere resumir la diferencia entre ambos procesos o ambas gestiones, se puede decir que la gestión de los activos se enfoca en el valor que el portafolio de activos puede proporcionar a la organización, mientras que la gestión de mantenimiento se enfoca en el activo individual para asegurar el valor esperado. Entonces, esta es la clave para hacer esa distinción entre ambas cosas, ¿no? La gestión de activos es como la sombría general, la sombría grande, y debajo de él están todas las gestiones, digamos, de mantenimiento, de operación, de logística, de finanzas, etcétera, etcétera, ¿no?, inclusive de recursos humanos. Esas definiciones eran básicas para entender cómo se enfoca la norma sobre la gestión de activos. Hablemos ahora de un poco de tecnología, ¿no? La tecnología o la metodología BIM. En realidad el BIM no se trata de un software. Muchos creemos que el BIM es para hacer diseños en 3D, ¿no?, de edificios, de la construcción, porque así nació.
Hay muchos programas, muchos software que dicen que son BIM porque hacen modelos en 3D, pero en realidad el BIM va mucho más allá. Es un método de trabajo que se define en un contexto de cultura colaborativa y una práctica integrada, ¿no?, en toda la organización. Y ese modelo abarca todo el ciclo de vida, que es un requisito de la norma. Es decir, desde el diseño, la ingeniería, la fabricación, la instalación, la construcción y luego la operación y mantenimiento, hasta la renovación o el overhaul y hasta que uno deja de, abandona los equipos, ¿no? El BIM nace con el 2D. Todos sabemos, creo, o hemos visto, o hemos leído, o hemos revisado planos en 2D, ¿no? Los planos en 2D que se pueden diseñar en AutoCAD, por ejemplo, son muy diferentes a lo que puede ser un diseño BIM, porque se habla de inteligencia. Un plano BIM inteligente, un diseño inteligente 2D, no solamente es un dibujo, sino que cada objeto, cada línea tiene un detalle, tiene una especificación técnica, tiene metadata o tiene datos que van en el sistema, entonces uno hace clic en cualquier lugar y tiene toda la información técnica de ese elemento. Por eso se llama inteligente. Un diseño inteligente 3D, en 3 dimensiones, ya se ve pues, las coordenadas X y Z, y uno puede observar ya el objeto virtualmente en las 3 coordenadas, ¿no? Y también sigue siendo inteligente porque cada elemento tiene su metadata asociada. Luego de esto, cuando uno quiere ir más allá, hace el diseño en 3D, y por ejemplo, en las fases de construcción, ¿cómo se utilizaría este modelamiento BIM? Integrándolo, por ejemplo, al cronograma del proyecto. El cronograma que puede estar desarrollado en otras herramientas como Primavera o Project, se integra al modelo y uno puede ver cómo en la construcción va avanzando. Tú ves en el modelo por colores cómo se va construyendo el sistema mientras avanza el tiempo, ¿no?, el cronograma. Y eso se llama 4D. 5D se llama cuando se integra costos. A ese modelo que en el tiempo va cambiando, si uno le agrega los costos y puede ver los costos cómo se van modificando en el tiempo, ¿no?, y tiene reportabilidad y las curvas de costos, etcétera, eso se llama 5D. Entonces 4D y 5D se usa mucho en la construcción. ¿Y qué pasa en la siguiente fase, ¿no?, de operación y mantenimiento? Una vez que el proyecto concluye, ese modelo se transfiere a operaciones, a mantenimiento, no para que lo tengan solo como una biblioteca o repositorio, sino que tienen que darle vida y asegurar la continuidad de ese modelo. El 6D se refiere cuando uno le agrega, por ejemplo, ahorro de energía, le agrega ecosostenibilidad, le agrega seguridad. Y ese modelo también se puede usar cuando hay cambios en la planta. A veces uno tiene que hacer reemplazos, cambia el diseño, una tubería por otra, un equipo por otro, etc. Entonces, la función de mantenimiento es asegurar que ese modelo se mantenga en el tiempo, se mantenga vivo, el ASBIL siempre esté en el modelo y todo lo que uno refleje ahí sea igual a la realidad, ¿no? Eso te va a servir para hacer cambios en la planta a través del modelo. Y eso se puede ver usando muchas herramientas tecnológicas, por ejemplo, estos lentes, que hay muchas marcas, uno de ellos es el Oculus Rift, te permite ver en 3D el modelo virtual, inclusive uno puede ingresar y estar como dentro de la construcción o dentro de la infraestructura y poder revisar todas las interferencias, todo el diseño, los equipos, y señalando nomás con algún puntero, ¿no?, puedes ver las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? El TAG. El TAG es la nomenclatura de un activo físico, ¿no?, pero es la nomenclatura que está en los planos. Es el código que aparece en los planos, ¿no? Imagínense ustedes de que desde el nacimiento del activo se le estampa ese código al equipo
Y ese código sería el acceso a toda la historia de ese equipo, desde la ingeniería, desde el diseño, las especificaciones técnicas, los manuales, los planos. Eso es en la fase de ingeniería. Y luego en la fase de operación y mantenimiento nos podría vincular a los costos de ese activo, a todos los documentos, y a toda la información de la historia, ¿no? Esta información sería muy útil, por ejemplo, para hacer reemplazo de los activos, que normalmente en las organizaciones no se tiene toda esa información vinculada. Mantenimiento tiene su base de datos por un lado, que desconoce inclusive cuánto costó el equipo originalmente, ¿no? Porque no tiene una plataforma integrada. Bueno, ha sido bien breve, pero he querido darles una visión tecnológica de que las herramientas que ahora se encuentran en el mercado están ya siendo desarrolladas con este enfoque, ¿no? Un enfoque integrador, un enfoque pensando en todo el ciclo de vida y en toda la organización. Esta información que está en una plataforma digital puede ser revisada no solo por operación de mantenimiento ni por ingeniería, sino, por ejemplo, por finanzas. Debe estar integrada a finanzas para ver la depreciación de los activos, por ejemplo, ¿no? Debería estar integrada a logística, para que ellos puedan también tener las características de los repuestos, de las partes de cada activo, etcétera, ¿no? Entonces, es un requisito de la norma contar con una plataforma integrada. Y estas herramientas tecnológicas permiten eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morales. Muchas gracias. Entonces, ahora pasaremos a la ronda de intervenciones para comentar las dos presentaciones. Y por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat, pero quisiera primero pedirle al ingeniero William López si tiene algún comentario al respecto. Miraremos también las preguntas de los ingenieros que han puesto las preguntas en el chat. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Saludos aquí de William López. Sí, gracias por su invitación a Gerens. Básicamente yo quería hacer un comentario respecto a la presentación de Celso y Jorge. Bastante interesante. Básicamente yo quería enfocarme en el tema del manejo de la información. Como bien decía Celso en la definición ampliada de la gestión de activos, ¿no? Es ahí donde nace el activo y es donde nosotros como gestores de mantenimiento, ¿no? Vamos a buscar integrar el activo desde su nacimiento. Es ahí donde nosotros, como decía Jorge también, le asignamos un código de activo, donde ahí empieza el ciclo de vida del activo, ¿no? Para poder hacer todos los análisis financieros, seguimiento del ciclo de vida, es necesario manejar adecuadamente la información. Es decir, establecer normas o formas para poder administrar los datos, ¿no? Y eso lo usamos en el curso de la ISO 14224, ¿no? Que es la norma internacional que permite manejar los datos con confiabilidad, ¿no? Y eso, generar una buena administración de datos nos va a dar indicadores confiables. Si nosotros tenemos data coherente, data real, vamos a tener indicadores confiables para poder administrar adecuadamente los activos. Eso era básicamente el comentario. Muchas gracias. Sí, acá teníamos algunas preguntas pendientes para Celso. Sí. Primero, respecto al modelo. ¿Qué modelo utilizó para hacer el análisis de costos del ciclo de vida? En el ejemplo que se hizo se incluyó la probabilidad de falla del equipo. También hay varias preguntas que hizo el mismo señor Raúl Jiménez. Cuando se tiene un VAN igual a 0, ¿qué decisión se toma? ¿Se cambia o no se cambia el equipo? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre valor residual y valor de libro en un activo físico a lo largo del ciclo de vida de ese activo? Ya, ok, perfecto. Vamos por la primera. La probabilidad lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es, primero definir el problema. Una vez que defino yo el problema,
yo determino ya sea la solución al problema. Una vez que lo tenga, eso es primero antes que todo. Una vez que yo sé la solución a mi problema, yo tengo que saber si es mucho mantenimiento preventivo o si es baja confiabilidad, o sea, lo que estaba preguntando, demasiadas fallas inesperadas, o de repente mucho me demoro en el mantenimiento, que es el tiempo de mantenimiento, el MTTR, ¿no? El tiempo que tomamos en reparar el equipo. O sea, eso es antes. Primero eso es antes. ¿Ok? Digamos que yo identifico que es la confiabilidad de mi sistema. Entonces tengo muchas fallas. Entonces, si yo tengo fallas, esas fallas lo multiplico por el costo de penalización y lo multiplico por el tiempo que me toma en recomponer el sistema, tengo un costo de oportunidad o un costo de indisponibilidad. Ese costo tiene que entrar al análisis. Entonces, si es así como lo estoy analizando, estoy analizando lo que son las probabilidades de falla. Porque yo para saber la frecuencia de falla tengo que saber un MTBF. Y si yo quiero llegar a un MTBF, tengo que utilizar una probabilidad de falla, una distribución estadística, ¿no? Pero de repente también es válido, si es que yo no tengo muchos datos o no puedo hacer ese análisis estadístico, y alguien dice, no, pero yo lo puedo hacer con promedio, yo cojo las fallas y le saco promedio. Válido, es válido, ¿sí? Eso es válido. Lo importante acá es identificar, primero, ¿no? ¿Cuál es, a dónde está orientado en mi problema, ¿no? Baja confiabilidad, mantenibilidad, o de repente tengo exceso de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Ahora, en los casos que he presentado, no es tanto de falla, no está tanto falla, pero sí está mantenimiento, como mantenimiento general, ¿ya? Está en ese caso, ¿no? Pero eso quiere decir que no debo dejar de lado las fallas, porque las fallas también impactan, ¿no? Ese es con respecto a la primera pregunta. No sé si está ahí respondida la primera pregunta para pasar a la segunda. Ok. Sí. Perfecto. Ahora, para responder a la segunda, voy a compartir mi pantalla, por favor, porque es una pregunta muy interesante la que han hecho. A ver. No sé si pueden observar ahí mi pantalla. ¿Sí? Sí, está bien. Ya, ok. Esta es la fórmula del BAN. ¿Ya? Esta es la fórmula del BAN. La fórmula del BAN está dada por los ingresos, la sumatoria de los ingresos, por eso acá el símbolo de suma, y lo que vemos acá en el denominador es el factor que lleva valor presente, o sea, el año cero, donde siempre se hacen las evaluaciones. ¿Ya? Permítanme un momento, vamos a ponerle... Ya. ¿Sí lo ven, por favor? Sí, está claro. Ok, vamos, quiero poner el láser. Entonces, esto de acá, es lo que explicaba era el ingreso, ya actualizado, o sea, en año cero, ¿ya? Y este es el costo, ¿ya? Negativo, porque resta, y esta es la inversión, ¿ok? Cuando nosotros, en procesos de mantenimiento o de adquisición de equipos, generalmente digo, porque siempre uno no tiene que ser así, decir esto es así, generalmente el beneficio no se ve, no se observa. ¿Por qué? Porque el equipo que estamos comprando tiene la misma capacidad, ¿sí? Productivamente tiene el mismo, va a entrar el mismo tonelaje, el mismo caudal, etcétera. Entonces el beneficio como que es el mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Como no se ve el beneficio, aquí podríamos nosotros decir que esto no entra en el análisis, ¿sí? Y por este lado nos quedan solamente los costos en negativo. Entonces, en temas de mantenimiento, donde tenemos este efecto que generalmente es, lo que nosotros escogemos es aquel que nos da el menor valor de costo. O sea, este factor sea el menor. Si yo estoy analizando una alternativa A o una alternativa B, que sea el de menor costo. Y te das cuenta
la pregunta que tú me has hecho es cuando el BAN sea cero. Si el BAN es cero, es porque el beneficio igualó al costo y a la inversión. Pero acá resalto, esta fórmula se aplica muy bien en proyectos donde sí analizas un beneficio, analizas un incremento de producto. Tú haces un proyecto o una idea de proyecto, ¿para qué? Para incrementar una producción o un incremento, ¿sí? Y cuando analizas incremento de una producción, hay un beneficio, porque en vez de producir 2, ahora vas a producir 100. Entonces, hay beneficio. Y entra acá la variable, ¿cierto? Pero si yo quiero seleccionar un equipo que tiene la misma capacidad, entonces esto ya se resalta, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, esa metodología se llama análisis costo de ciclo de vida. Es por eso que en gestión de activos no se habla mucho para seleccionar equipos, ¿no? Visto desde la óptica donde la producción, vamos solamente a renovar el equipo, pero no por capacidad, ojo, sino lo vamos a renovar por confiabilidad, por mantenibilidad, por disponibilidad, pero no mucho enfocado, ¿no?, a lo que es la capacidad del equipo. Entonces, respondiendo a la pregunta, si tengo que cambiar un equipo cuando el BAN es cero, la pregunta es, miremoslo de otra óptica, porque si yo quiero cambiar un equipo y estoy en el parámetro de que la capacidad es la misma, yo tendría que mirar primero el análisis costo de ciclo de vida, ¿sí? Analizar solamente los costos. Pero si es un proyecto donde voy a comprar un equipo, donde voy a incrementar mi línea de capacidad, donde digamos, estoy cambiando el equipo para mayor capacidad, porque voy a producir más, ahí siempre el beneficio y entraría en este factor. Y ahí sí evaluaría qué equipo me hace mi BAN cero, qué equipo me hace mi BAN positivo o qué equipo me hace mi BAN negativo. Hasta ahí me gustaría saber un feedback si se entendió lo que he explicado. Ok, sí, gracias Celso. Mira, tenemos varias preguntas y quería también dejarle algunas preguntas a Jorge y regresamos contigo. Ya, ok, perfecto. Está bien, sí. Una pregunta para Jorge respecto al tema del BIM. El BIM, en la etapa de organización y métodos inteligentes, ¿es similar o igual al Digital Twin? Pregunta Paul Quintanilla. Y Raúl Jiménez pregunta, aquí en Perú, ¿qué mina está trabajando con el BIM? Raúl, estimado Raúl. Bueno, acá en Perú, en realidad estamos atrasados en este tema. Hemos llegado hasta el 3D. O sea, hay muchas casas de ingeniería que sí modelan en 3D, inclusive 3D inteligente, o sea, con metadata. Uno de los sistemas más conocidos y el que tenemos nosotros en Antamina es el Smart Plan Foundation. Estamos ya desarrollando ingenierías en 3D, con data asociada, ¿no? Y nuestro plan es, de aquí a unos 6, 8 meses, empezar a usar el 4D para la fase de construcción de un proyecto. Es decir, de hacer nuestra primera experiencia, ¿no?, en 4D y 5D, para la fase de construcción. Y terminada esa fase de construcción, vamos a recién pasar el modelo de mantenimiento, o sea, que eso podría ocurrir de aquí a 1 año y medio, 2 años, ¿no? Entonces, también sé que otras minas han comprado sistemas, pero están todavía en el 3D. Sí, muy bien. Bueno, la otra pregunta. Sí, disculpa, Florita. Otra pregunta, sí. Sí, perdón, para poder... hay una pregunta del señor Juan Tirado que dice, ¿cómo podríamos alinear los conceptos revisados hoy con la transformación digital? Cuya adopción está siendo acelerada, ¿esta adopción está siendo catalizada por el COVID-19? Ya, sí, está interesante, pero no quiero dejar de responder a Paul. Está bien. Antes, que preguntó primero, ¿no? Dice, el BIM en la etapa de operación y mantenimiento inteligente es igual o similar al Digital Twin. Digital Twin o los gemelos digitales, ¿no? No es lo mismo. Entonces hemos visto que el BIM nos ofrece un modelo 3D con mucha data dentro, ¿verdad? Los gemelos digitales o Digital Twin se enfoca más que nada en el activo para recuperar a través de sensores miles de datos o millones de datos, ¿no?,
que es Big Data. Luego, a través de software, convertir esa data y hacer un modelo virtual del equipo para, digamos, utilizarlo en inteligencia artificial, en hacer pronósticos del equipo, otras cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo, son cosas diferentes, ¿no? La siguiente pregunta era... Bueno, hay una pregunta sobre el COVID, pero sí, era una pregunta sobre esta tecnología que estamos revisando. ¿Se ha visto o se verá afectada por el COVID? ¿Es un impulsor el COVID de esas tecnologías o no tanto? El COVID más bien ha sido el impulsor de la transformación digital. Seguro que todos han visto, a modo de broma, ¿no? En las redes sociales la pregunta, ¿no? ¿Quién impulsó la transformación digital en su empresa? Y había varias respuestas. Respuesta A, el gerente general, ¿no? Respuesta B, no sé, pues los socios o los stakeholders. Y una respuesta decía el COVID-19. Y esa era la respuesta válida. O sea, lo que ha impulsado la transformación digital, no solo en Perú, en el mundo, es el COVID, ¿no? Porque nos ha obligado a trabajar remotamente, a establecer nuevos modelos de trabajo. En otros países obviamente estaba más desarrollado que acá, estaban muchos años más adelantados. Aquí estamos viendo mecanismos, por ejemplo, para supervisar remotamente las operaciones. No solamente por video, o sea, por video es fácil poner cámara de video y mirarlos, pero se necesita, por ejemplo, controlar recursos, controlar la productividad de equipos, controlar muchas cosas remotamente, ¿no? Y para eso sí se usa el Digital Twin, se usan muchas tecnologías, ¿no? Y el BIM es una de ellas, es para ver tu planta ahí modelada, pero eso necesita mucha actualización permanente de terreno, ¿no? Por supuesto que el COVID nos ha favorecido en algunas cosas. Ok, muy bien. Gracias, Jorge. Algunas preguntas para Celso. Sí. Respecto en el caso de las bombas, del ejemplo de tu presentación, si se reemplazó una de esas por origen chino y eso genera más mantenimiento, ¿se utiliza esta bomba hasta cumplir su ciclo de vida? Ya, siempre tiene que haber, como decía, un juicio técnico-financiero. O sea, si yo veo que he cambiado a una bomba china, y si bien es cierto, en el ejemplo que contaba, el costo directo bajó. La bomba china valía 40% menos, pero el impacto es que había mucho mantenimiento preventivo. Y cada parada, para hacer ese cambio de repuesto, afectaba la producción. Entonces, si uno identifica como, bueno, uno es técnico, pero juicio financiero. Ok, si este efecto tiene esta consecuencia, este riesgo, ¿no? O este costo inducido, entonces lo que tengo que hacer es identificarlo, informarlo y proponer el cambio, ¿no? Proponer ese cambio, porque estamos afectando, si uno lo ve desde la organización, está siendo afectada, ¿sí? Y no se habla tanto de el ciclo de vida. Aquí se tiene que ver como una, no tanto como obsolescencia, ¿no? Que tenemos que esperar a que pase todo el ciclo de vida, sino, digamos que tiene que ser una evaluación económica. Y eso es lo que tiene que primar más ante un cambio, ¿no? Ok. Hay dos preguntas. En el método del análisis del costo del ciclo de vida, ¿qué tanto ayuda a cuantificar el riesgo para poder decidir si adquirir un equipo nuevo o seguir haciendo mantenimiento, asumiendo que se puede convivir con cierto riesgo? El riesgo es tolerante. O sea, ¿quién define si tolero o no tolero el riesgo? De la organización, ¿sí? Que está en base a sus políticas, está en base a su plan organizacional, etc. Ahora, el análisis costo de ciclo de vida en sí es una evaluación digamos, de identificar todos los costos en su etapa del ciclo de vida del activo. O sea, no solamente en la adquisición, sino en la ingeniería conceptual, en la operación, en el mantenimiento, cómo se va a comportar, cómo lo voy a desincorporar, ¿sí? Entonces, es verlo todo. Y ahí hacer una proyección de esos costos, ¿no? Entonces, hay que ser más completo. Entonces, cuando hacemos eso,
cuando hacemos de esa manera, estamos evaluando no solamente estamos evaluando no solamente un punto, sino estamos evaluando un panorama. Y por ende, estamos haciendo una evaluación ahí. ¿Sí? Ahora, preguntas sobre el riesgo, ¿no? Si digamos que yo estoy evaluando su operación y mantenimiento, ¿sí? Y este equipo, yo determino que tiene, es cierto, es más barato, pero este equipo me permite, o digamos que identifico que tiene un costo alto o que tiene un impacto, o que al fallar puede ocasionar un impacto ambiental, ¿no? Por decir un ejemplo, que un derrame de pulpa que vaya hacia una comunidad o que contamine hacia un lago. Ese impacto económico yo lo tengo que ingresar al análisis de análisis de costo. Entonces, ahí estoy evaluando el riesgo. ¿Sí? Porque esto, por decir, es una tubería, por decir, este sistema tiene una tubería que no tiene protección. Entonces, si no tiene protección, tiene un alto riesgo de que se perfore. Y si se perfora, yo tengo que evaluar ese costo si ocurre ese evento, ¿no? Entonces, ese costo tiene que entrar dentro del análisis. Y ahí estoy haciendo la evaluación del riesgo. Flora, aquí tengo una pregunta adelante. de Roberto, ¿no? De Roberto Ceballos. Pregunta si el BIM sería compatible con RP. Sí. Entonces, en realidad, son complementarios, pero son cosas distintas, ¿no? Ya hemos explicado el BIM, de qué se trata. El RP, ¿no?, es toda una plataforma, un sistema que nos ayuda a gestionar los procesos, ¿no? Por ejemplo, las órdenes de trabajo, los materiales de un almacén y las finanzas. Entonces, pero ahora esos sistemas se pueden conectar, o sea, se pueden intercambiar. ¿Para qué? Para tener información. Si uno quiere, por ejemplo, ver el costo de mantenimiento, va a tener que irse al RP. En el RP está el costo del mantenimiento de la operación, ¿no? Y entonces, esos sistemas son complementarios, ¿sí? Totalmente compatibles ahora con la tecnología, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta adicional de la audiencia? Florita, antes de eso, hubo una pregunta de valor residual y valor libre. Sí, de valor, sí, disculpe, me cometí eso. El valor libre es un valor contable que se utiliza en un registro contable, un valor libre, es contable el concepto, que está afectado por una depreciación del equipo. Pero no es muy diferente al valor residual, porque el valor residual es un valor del mercado, ¿sí? Si yo tengo mi carro, mi auto, y lo quiero vender, y voy y sondeo cuánto está después de haberlo utilizado 3 años, ese valor de mercado, ese es el valor residual, que es muy diferente al valor, valor libre, ¿sí? Esa es la respuesta que me habían preguntado. Y quería hacer un comentario con respecto a las nuevas tecnologías. Como comentaba Jorge, yo sí veo que de acá a unos años vamos a ver a estos camiones mineros, y esto ya existe, no es que no exista, que van a estar siendo conducidos remotamente por tecnología de blockchain, ¿no? Esto ya es común, ya es común, pero en autos, en Europa, ¿no? Y eso va a ser una realidad, y esa es la digitalización, ¿no? Que también preocupa porque desplaza al hombre en actividades donde, por ejemplo, en un camión minero, pues hay bastantes conductores, ¿no? Mineros, y generalmente son de la zona, si es de una mina, por decirlo así, ¿no? Pero cuando se aplican este tipo de tecnologías, también aparece oportunidad para otras competencias, ¿no? Que es ahí donde nosotros como profesionales debemos estar pensando, no solamente en sentirnos estables en un status quo, sino pensar qué más tengo que saber para entrar a esta área de la digitalización. Ok, muy bien. Vamos cerrando, si no hay más preguntas. Hay una pregunta de Rodolfo. Pregunta, ¿cómo se puede determinar el costo-beneficio cuando postergamos el plan de mantenimiento preventivo por uno de mantenimiento a condición y qué tan recomendable es? Ya. Primero tendríamos que, antes de dar una respuesta, evaluar de qué equipo es, de qué sistema. Por ejemplo, digo lo siguiente. En líneas generales, el mantenimiento basado en condición reemplaza, o digamos, se ve con buenos ojos que un mantenimiento preventivo.
¿sí? Ese es, digamos que esto lo que estoy diciendo es un principio del RCM, ¿no? Y esta metodología le gusta más el mantenimiento basado en condición. Porque lo relaciona como cuando una persona va al doctor, ¿no? Y dice, ¿cuándo tenemos que operarlo? Cuando usted realmente esté mal, ¿no? No lo vamos a operar preventivamente de acá o basándonos en tiempo, sino en su condición. Entonces el mantenimiento basado en condición, digamos, viéndolo de esa óptica, sí es, digamos, por decirlo así, tiene mayor beneficio, ¿sí? que un preventivo, ¿no? Y también, si existe, pero esto siempre y cuando se tenga la técnica, ¿no? La técnica de monitoreo y la tecnología también de monitoreo sean eficientes. Porque si no tenemos, o sea, no medimos bien ese parámetro de malestar o de desgaste o de condición del equipo, podríamos estar yéndonos a un panorama, digamos, no tan efectivo, ¿no? Bien. Ok, muy bien, gracias. Y finalmente, para ir terminando, respecto a la importancia digamos, de las nuevas tecnologías en el mantenimiento, ¿ustedes cómo sienten que están yendo los pasos de la industria minera del Perú hacia eso? Sobre todo respecto al tema de mantenimiento y gestión de activos. Mira, la tecnología cada vez está avanzando y cada vez es más barata, ¿no? Esa es una ley que aumenta su capacidad, nivel de procesamiento, etcétera, su inteligencia, y cada vez es más económica. Entonces, eso nos lleva a, por ejemplo, a la pregunta, ¿no?, anterior, sobre qué conviene más, predictivo o preventivo. Si tú tienes sensores tan baratos, ¿no?, que económicamente, digamos, financieramente es más conveniente instalarlos en un equipo que no cuesta mucho y si falla no impacta mucho, pero es barato. Entonces se va a usar, definitivamente se va a usar esos sensores en todos los equipos, a todo nivel, y eso se viene a venir con el 5G, ¿no? Que todavía nosotros estamos un poco lejos, pero va a venir, se va a venir. Y el 5G significa otro nivel de velocidad de comunicación y de miles de transacciones por segundo, es mucho más veloz. Y sensores vamos a ver no solo en los equipos, ¿no? Vamos a ver hasta en la ropa, en los relojes, en los lentes, en todo, monitoreándonos todo, ¿no? Entonces, el Perú en realidad, si bien es cierto, adoptamos tecnologías de fuera, pero es cada vez más fácil, ¿no? Es cada vez más económico. Entonces yo creo que vamos a estar avanzando mucho en eso, ¿no? Esa es una de las ventajas de la globalización, porque hay ingenieros acá que al investigar papers, al investigar libros de otros sitios, inventan acá nuevas cosas. Y hemos visto muchos de esos casos. Y la desventaja ya sabemos, ¿no?, que por globalización vienen los virus más rápido. Sí. Bien, ok. Muchas gracias, Jorge. Sí. Quería recordarles a todos que en el próximo programa de optimización de mantenimiento para la gestión de activos, los asistentes a este conversatorio tienen un descuento del 35% sobre el valor del programa. Ok, entonces, los esperamos próximamente a todos ustedes. Si tienen personas que están interesadas, que pudieran beneficiarse de los contenidos que tiene este programa, están cordialmente invitados a participar en él. De mi parte, no tengo más que decirles, sino agradecer a los ingenieros que han participado aquí en el conversatorio y agradecer a todos por su presencia y su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Ok. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.